Ya, ahí estoy grabando. Bueno, hoy día vamos a tener la parte 3 de responsabilidad extracontractual y tal como lo habíamos visto al inicio, hace 2 semanas, la responsabilidad extracontractual le vamos a dividir en tres para efectos de estudiarla de la mejor forma posible. En un primer momento estudiamos todo lo que tenía que ver con conceptos y requisitos, deteniéndonos en el daño en específico y los requisitos también del daño y claramente habiendo hecho una conceptualización de qué es lo que íbamos a entender por responsabilidad civil y más precisamente por responsabilidad extracontractual. En una segunda clase nos referimos a todo lo que tenía que ver con titularidad activa y pasiva y haciéndonos cargo también de los problemas que surgen a propósito de quién es quién demanda y por qué daño. Entonces tuvimos una clase que fue la clase pasada únicamente para tocar estos temas y hoy día vamos a tener una clase de forma exclusiva para poder referirnos a la clasificación de la responsabilidad extracontractual, clasificación que surge, por si alguien tiene la duda, de las presunciones de responsabilidad que aborda el autor Alessandri. Siguiendo ese mismo criterio, es que la clase de hoy va a tener tres partes. La primera parte, la responsabilidad por el hecho propio, la segunda parte, la responsabilidad por el hecho ajeno y una tercera parte, la responsabilidad por el hecho de las cosas. En función de cada responsabilidad, vamos a ver básicamente sus requisitos y la clasificación respectiva. Lo interesante de esta clasificación es que tiene básicamente una discusión por cada tópico y es relativamente sencillo de entender. O sea, no es algo que de explicarse demore más de 20 minutos ni tampoco de leerse más de un día. O sea, alguien que no entiende completamente nada de derecho civil, porque por ejemplo no lo estudia, puede llegar a comprender este fenómeno llamado presunciones y en específico presunciones por el hecho propio, por el hecho ajeno y presunción por el hecho de las cosas. Así que en ese sentido la clase de hoy va a ser mucho más expedita que las clases anteriores. En ese sentido, tal como sale en la imagen, la clasificación se divide en tres y cada una es un mundo aparte, pero coinciden ambas, ambas me refiero con todas, en que se fundan en la responsabilidad extracontractual. O sea, cuando hablamos de presunciones y de clasificación de presunciones, no hay que olvidar que partimos desde la responsabilidad extracontractual. Y en ese sentido, la responsabilidad extracontractual la íbamos a definir según sus requisitos y características, o sea, es aquella que emana de la comisión de un hecho o la omisión antijurídica, culpable o dolosa, que ocasiona un daño y que existe un nexo causal. Entonces, en ese sentido, y además haciéndonos parte de los propios requisitos del daño, como ya lo vimos en su oportunidad, en ese sentido, cuando hablamos sea de responsabilidad del hecho de las cosas, del hecho propio, del hecho ajeno, siempre se tienen que cumplir los requisitos de la responsabilidad extracontractual. O sea, más allá de que estemos hablando de que la comisión de un hecho la realizó la persona en sí misma, o la realizó un dependiente, o la realizó una cosa respecto de la persona que la tiene en su cuidado, como por ejemplo el hecho de las cosas, más allá de quién haya realizado el hecho ilícito o qué haya realizado el hecho ilícito, lo importante es entender que el prisma bajo el cual vamos a ver esta clasificación es la responsabilidad extracontractual. Y en ese sentido, recordar también que el centro de la responsabilidad extracontractual es el daño. Siempre partan por el daño. Si no existe daño, no es posible hablar de responsabilidad extracontractual. O sea, por más que tengamos, por ejemplo, un vínculo de dependencia, o por más que haya una acción o una omisión, si no existe un daño,
no podemos hablar de responsabilidad extracontractual. Y también recordar que el daño no iba a ser entendido de forma taxativa como aquel daño patrimonial entendido como lucro cesante, daño emergente, pérdida de la oportunidad, etcétera, sino que el daño patrimonial iba a ser entendido en un sentido amplio como todo aquel que afecta a la esfera del patrimonio, de los activos y los pasivos de una persona, y en ese sentido el daño extrapatrimonial, todo aquel perjuicio que escapa de la esfera del patrimonio, de este activo y pasivo, y en ese sentido iba a ser entendido, por ejemplo, como daño moral, pero el daño moral hasta el momento es una clasificación como daño extrapatrimonial. En el futuro podrán haber más, al igual que las clasificaciones o los ejemplos que se pueden dar respecto al daño patrimonial. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos también de responsabilidades y la clasificación en función de la presunción que puede existir en ciertos casos, siempre tener en cuenta que el daño como requisito esencial puede ser patrimonial o extrapatrimonial, y van a haber tantas clasificaciones como autores que existan. Hoy en día las más importantes ya las hemos estudiado, y en ese sentido ustedes se tienen que enfrentar al examen de grado teniendo en cuenta que en un caso de responsabilidad extracontractual lo importante siempre es el daño. Partan de ahí, partan de los requisitos siempre, de lo más esencial a lo accesorio. En ese sentido, bueno, acá están los tópicos relevantes. No sé si alguien presenta dudas respecto a lo que estudiamos en la clase pasada, pero si presentan dudas, este es el momento, que va a ser la última vez que vamos a ver daño como tal. Nada, nada. Ya, Yo continuamos. tengo una Ah, duda ya. respecto a la transmisibilidad del daño moral, Ya, que ahí no me quedó claro porque creo que leyendo en cierta parte de los apuntes, como que habían ciertos autores que, como que entiendo que hay una discusión en torno a ello y que por lo que leí, se supone que no, o sea, negar la transmisibilidad del daño moral sería como, por así decirlo, priorizar el daño patrimonial sobre el daño extrapatrimonial, y ahí como que en esa parte como que me perdí un poco. ya mira, la transmisibilidad del daño moral básicamente se sitúa en el problema de quién es el titular activo de la acción de responsabilidad, dado que existe muerte de la víctima directa. Dado que la víctima directa fallece, las, las personas pueden solicitar por derecho propio, pero en este caso siendo representantes del causante, su propio daño, el daño del causante. Entonces, en ese sentido, cuando hay un daño patrimonial, no hay problema porque el daño patrimonial se entiende que ingresa siempre a la esfera, o sea, es una cuestión netamente económica. Yo desembolso cierta cantidad de dinero en función de un daño, o por ejemplo, dejo de percibir cierta cantidad de dinero. En cambio, el daño moral está asociado desde un inicio, ya no tanto, pero desde un inicio, con el precio del dolor, o sea, con la idea del sufrimiento y cuánto cuesta efectivamente sufrir. ¿Cuál es el valor, cuál es el precio del dolor? Aunque esa sea la idea y el puntapié inicial, hoy en día también nos sirve pensar el daño moral como una idea mucho más amplia, como la frustración de un objetivo, de un plan de vida, el querer concebir hijos, etcétera. Entonces el punto es que como es una esfera íntima que solo sufre la persona que directamente tuvo el daño, y esa persona, dado que está fallecida, tiene el siguiente problema, y ese es el antecedente jurídico de la discusión, que esa acción que tenía el causante, que es la persona que sufrió el daño, ¿se puede o no acaso transmitir la acción de responsabilidad extracontractual? Entonces, en función de eso, hay tres teorías: un sí siempre, un no nunca y un a veces. En ese sentido está la postura matizada, y ya están los dos extremos. En ese sentido, la postura que dice que siempre se va a transmitir es en función de que de la responsabilidad extracontractual lo que hace es generar una acción, y esa acción es patrimonial, esa acción entra al patrimonio. Entonces, en ese sentido, como acción, más allá de que exista un daño moral como tal, lo traduce en una mera
en una mera posibilidad de demandar, y esa posibilidad de demandar entra el patrimonio, es un derecho adquirido. Recordar que los derechos también son bienes, y en ese, o sea, son cosas técnicamente, no bienes, son cosas, y en ese sentido como cosas tienen importancia al momento de sucederse. En ese sentido, es que esa teoría acepta la transmisibilidad absoluta del daño moral, o sea, siempre se va a poder demandar. Da la otra teoría que dice que el daño moral es un daño propio que sufre el causante, es un daño personalísimo, en la esfera completamente privada, incluso mental o psicológica de una persona, y en ese sentido jamás entra como tal a la esfera de las acciones respecto de las personas que le suceden al causante, sino que como es un daño personalísimo, dicho daño jamás se transmite. O sea, porque de la idea de que se transmita el daño moral existe la idea de un cierto enriquecimiento sobre el dolor ajeno. Entonces, en ese sentido, a la gente le convendría, a los sucesores le convendría que sus causantes sufrieran el máximo posible, porque justamente luego, y este es también un problema que tiene la teoría, luego ellos de cierta forma se van a enriquecer por un daño que nunca sufrieron. O sea, el daño moral lo sufrió A, pero lo está alegando B, en términos que B nunca sufrió. Respecto a eso está la tercera postura, que es básicamente que van a haber casos en los que el daño moral va a ser transmisible y casos en los que no, dependiendo de qué, dependiendo de si efectivamente existió un momento, siquiera un segundo, en el que habiendo sufrido la víctima que luego va a fallecer, un segundo, esa acción entra a su patrimonio, o sea, el precio del dolor entra a su patrimonio y como tal, como entra a su patrimonio, forma la masa susceptible de heredarse y en ese sentido, ese patrimonio va a ser heredado a los sucesores y los sucesores van a poder alegar la transmisibilidad del daño moral porque la acción ingresó a su patrimonio. En cambio, cuando hay una muerte inminente, abrupta, por ejemplo, alguien que llegan, ¡pum!, lo matan de una. En ese sentido, no existe siquiera un intervalo en el que la acción ingresara al patrimonio como tal, porque simplemente la persona falleció. Entonces, en ese sentido es que existen estas tres teorías con la más postura matizada que yo siento personalmente y también creo que es la forma correcta de responderlo, es la forma en la cual ustedes deberían siempre responder, o sea, dejando en claro que existe discusión, pero que viene una teoría un poco a salvar las dudas y los problemas de las dos anteriores. No sé si queda un poco más claro. Sí, me queda súper claro. Entonces, como, em, ya, o sea, siempre es más conveniente como recurrir a esta última opción, pero este daño moral es el daño moral que en cierta manera sufrió la víctima del hecho ilícito. Es independiente de si es que yo como hijo o cónyuge o sobrino del daño extrapatrimonial que sufréis yo por la muerte de mi familiar. Sí, Son porque, independientes. y eso lo vimos con detalle en la clase del martes, así que ahí voy a mandar después el link, pero es básicamente saber distinguir entre la titularidad activa que se divide en dos. En derecho derivado, que es este problema de cuando la persona que sufre el daño fallece y estamos hablando de la transmisibilidad en cuanto al daño moral y la posibilidad de ser titular activo de la acción en función de un derecho propio. Y uno va a tener un derecho propio, sea porque uno mismo es la víctima directa o porque esa es una opción, o segundo, porque no siendo la víctima directa, tengo una relación con la víctima directa, una relación, por ejemplo, de parentesco, de afinidad, etcétera, que hace que el daño que sufre la víctima directa me repercuta y en ese sentido yo voy a sufrir un daño propio, pero en función yo de no haber sufrido el daño en sí mismo, sino que porque otra persona lo sufrió. Por ejemplo, lo que ocurre típicamente con las pensiones de alimentos que se deben entre cónyuges y uno de los cónyuges deja de trabajar. En ese sentido, claramente que deje de trabajar el cónyuge para ese cónyuge en sí va a ser problemático y va a tener un daño patrimonial en cuanto al lucro cesante, pero también va a existir un lucro cesante independiente que es el de la persona a quien se le deben los alimentos o la pensión de alimentos. En ese sentido va a dejar de percibir, pero
pero por rebote, o sea, por haber estado en un cierto momento relacionado con el hecho ilícito cometido a su cónyuge, que está obligado a pagar la pensión de alimentos. Así que eso, si no hay más dudas, seguimos. Yo tengo una duda, pero es como de contractual más que nada. El otro día me confundí sobre la procedencia del daño moral en sede contractual cuando los contratos son de carácter patrimonial, y lo otro es si la pérdida de la oportunidad también aplica en sede contractual. Ya, mira, esa discusión respecto a qué daños se tienden a indemnizar en sede contractual ya está superada en el sentido de que hoy en día la jurisprudencia y la mayoría de los autores tienden a pensar que en sede contractual se indemniza todo tipo de daño, haciendo aplicación extensiva de las reglas de la responsabilidad extracontractual en función de que se debe indemnizar todo daño, y todo daño entendido como este cuadrito. En daño patrimonial va a caber todo: pérdida de la oportunidad, lucro cesante, daño moral, toda la clasificación que se les ocurra a los autores que pueda ser subsumible dentro de un daño patrimonial. Y daño extrapatrimonial también entra en la responsabilidad contractual, pero claro, en algún momento se tendía a pensar que solo entraba el daño patrimonial a los contratos, argumentando que, claro, en algunos casos iban a existir contratos que tenían que ver netamente con cuestiones patrimoniales, pero esa concepción o esos argumentos ya han sido dejados de lado. Hoy en día lo que hay que responder es básicamente que en esfera contractual, siempre que del incumplimiento se derive un daño y ese incumplimiento además cumpla con las características para poder solicitar la indemnización de perjuicio en esa sede, siempre que exista eso vamos a poder demandar tanto patrimonialmente el daño como extrapatrimonial. Eso era, ¿cierto? ¿O se me fue algo más? ¿Sí? Y lo mismo aplica para la oportunidad. Sí, sí, la pérdida de la oportunidad es básicamente una clasificación de estos últimos años en función de una forma de ver el daño patrimonial. O sea, es básicamente una especie de lucro cesante, pero con menor certeza. O sea, aquí la pérdida de la oportunidad es básicamente que tenías la posibilidad de hacer algo, en ese sentido, una Ok. posibilidad, una oportunidad, y la pierdes. Por ejemplo, alguien que va camino a una entrevista de trabajo y probablemente iba a ser contratado. En ese sentido, aún no estaba trabajando en ese lugar, entonces no tenía este amparo de certeza de que iba a tener una ganancia esperada ilegítimamente, como ocurre con el lucro cesante, que tiene que ser Ujú. la pérdida de una oportunidad legítimamente esperada, como la remuneración, porque se sabe que todos los meses, a final de mes o a principio de mes, va a recibir un sueldo, en cambio del hecho de ir camino a una entrevista de trabajo, por más que con toda certeza obtenga el trabajo, aún no lo obtenía. Entonces, es una mera oportunidad o posibilidad. En ese sentido, es una clasificación que hizo la doctrina, pero claramente con un criterio patrimonial, o sea, está en esta esfera. Eh, en ese sentido, no se asusten que de aquí a 5 años más existan más clasificaciones respecto al daño patrimonial. Eso. Gracias. ¿Más dudas, consultas? Yo tengo una duda. Buenísimo, te Em, escucho. entonces, lo que entiendo del problema de cúmulo eh, u opción de responsabilidad sería que, por lo general, si es que en un caso procede la responsabilidad contractual y extracontractual, la persona tendría que optar por una de ellas. O sea, Exacto. no puede exigir las dos porque habría un enriquecimiento sin causa. Y en ese caso, ¿cómo se pediría? ¿Se ¿En puede qué sentido? solicitar como subsidiariamente? Ya entendí. Sí, o sea, uno puede, en un juicio, en una demanda, en concreto, en una demanda, uno puede interponer dos acciones incompatibles, pero tiene que ser una en subsidio de la otra. O sea, si yo coloco, por ejemplo, en un primer otro sí y en lo principal, y no hago la alusión de que una es el subsidio de la otra, o sea, en caso de que no se acepte una, se acepte la otra, sino que van las dos en conjunto,
eso no va a ser aceptable por lo que tú señalas, porque básicamente lo que habría sería dos cuestiones completamente incompatibles. O sea, en un lado estoy señalando que producto del cumplimiento de un contrato o el incumplimiento de un contrato, dado su propio requisito, se da la hipótesis de responsabilidad contractual, pero además, por otro lado, producto de la ausencia de un contrato, producto del contrato en sí mismo, existe como tal la figura de la responsabilidad extracontractual. Entonces, el juicio lo que haría sería básicamente hacerse cargo de los dos problemas, siendo incompatibles, dado que tienen fundamentos distintos. Uno tiene que escoger una por sobre la otra, y el criterio de escoger va a ser un criterio netamente jurídico. Entonces, en el examen de grado ustedes tienen que hacer ese paralelo. Les recomiendo también estudiarlo de ese modo. ¿Cuáles son los paralelos entre ambas responsabilidades? Uno de los paralelos más importantes es el plazo. Siempre el plazo tienen que mencionarlo como un criterio esencial. Los plazos de prescripción, a eso voy, y que van a haber acciones de corto plazo. También otro criterio decisor es en cuanto a la culpa. La culpa se prueba de forma distinta, dado que en la responsabilidad contractual hay una presunción de culpa. O sea, acreditando el incumplimiento se va a presumir que el incumplimiento fue culpable, no así en la esfera extracontractual. Y además tienen el problema de, por ejemplo, si es un daño moral, referirse con cuidado a poder distinguir de qué forma, qué persona tiene cada daño, por ejemplo, víctima directa, víctima por repercusión, o víctima, o sea, o por derecho derivado, o sea, por sucesión por causa de muerte. Entonces, en ese sentido, van a tener que analizar una serie de cuestiones en paralelo y ver en función de ese paralelo cuál es la opción más atractiva a los intereses de usted. O sea, si en el caso pueden probar la culpa, no hay problema. Claramente no es un criterio. Eso. No sé si respondí un Gracias. poco a tu... Sí, gracias. Bacán. ¿Alguien más? Una duda que me surgió ahora recién a propósito de la pregunta de la compañera, pero y creo que está un poco más como respondía ya, pero en caso de que tengamos la opción de escoger, en general es mejor demandar por el régimen contractual, ¿o no? Hay como, siento que hay como menos que probar, hay más como ventaja en ese régimen. Es como Sí, para saber el caso que se presenta. pero se necesita un contrato. Entonces, en ese sentido, también probar un contrato puede ser complicado en el sentido de que el contrato es típicamente incorporado como prueba documental y habría que hacer ahí la distinción si está en escritura pública o no, o si está en algún título ejecutivo, etcétera. Y en ese sentido también es engorroso. O sea, a lo que voy es que si dependiendo de los hechos va a ser lo que les convenga. En un caso, si claramente tienen el título, o tienen el título, me refiero como el contrato, y pueden probar fácilmente que hay un incumplimiento, porque no sé, por ejemplo, no les transfirieron o cosas de ese estilo. Ok, pero claro, ¿qué pasa cuando en un contrato la obligación que se incumple es una obligación, por ejemplo, accesoria, una obligación que estipularon las partes en función de la autonomía y la voluntad? No sé, por ejemplo, el buen estado de un inmueble. ¿Cómo ustedes prueban el buen estado de un inmueble? Entonces, igual hay una cuestión ahí probatoria importante en función de acreditar cuál es la obligación en específico que se incumplió y cómo de esa obligación se colige un daño. Entonces, eh, cosa que no ocurre en la responsabilidad extracontractual. Aquí no tienes que acreditar, o sea, desde un punto de vista más filosófico o general, lo que tienes que acreditar es básicamente que se incumplió la obligación de no dañar a los demás y por lo tanto, una vez que existe un daño, está la obligación de indemnizar, pero como tal, si uno quisiera ponerse estricto, la responsabilidad extracontractual lo único que te exige como tal, como requisito indispensable, es el daño, como requisito esencial, a eso voy. Entonces, en ese sentido va a depender del caso a caso. Vale, gracias. Súper. ¿Alguien más? Aprovechen porque esta es la última clase que vamos a tener de esto y como les digo, la clasificación respecto a la responsabilidad es relativamente sencilla, así que tenemos tiempo aún.
Ya, voy a seguir entonces. Presunción de responsabilidad por el hecho propio. Es básicamente la regla general. Yo cometo un hecho ilícito y soy responsable de ese hecho ilícito. Ejemplo, yo atropello a alguien y soy responsable de justamente reparar los daños producto de este accidente de tránsito. Ahora bien, hay un punto que me di cuenta que no lo habíamos visto a propósito de hecho tampoco lo coloco acá en el PowerPoint, a propósito de la responsabilidad en sí, en general, que es que, no sé si alguien se acuerda de los requisitos de la responsabilidad extracontractual, si alguien pudiera mencionarlos. Un hecho imputable Ya, puede ser un hecho o una omisión en caso de que la persona ya estaba en posición de garante, culpa, daño y nexo causal. perfecto. Y ese último requisito, como lo mencionaste al final, yo también lo había mencionado al final y por eso a veces se pierde un poco la discusión acerca del nexo causal. Estaba revisando sus apuntes y también en los apuntes está un poco desordenado el tema del nexo causal. Claramente yo ya lo hice de forma desordenada porque se me pasó por completo, pero voy a tratar de un poco explicarlo para que se entienda. La responsabilidad extracontractual necesita un nexo causal entre el hecho ilícito y el daño provocado, pero va a ocurrir muchas veces que, tal como lo vimos a propósito del nexo causal, van a existir más de una causa. Va a haber una pluralidad de causas y en ese sentido vamos a tener que adoptar teorías para ver cuál va a ser la causa que vamos a adoptar. En ese sentido habíamos estudiado al menos tres teorías que nos sirven para dar una respuesta jurídica pertinente. Equivalencia de las condiciones, supresión mental hipotética, de que todas las causales son iguales, etcétera, o de la importancia de cada una, o un criterio cronológico, etcétera. Pero más allá de eso, cuestiones que jamás preguntan en el examen de grado, hay algo que sí preguntan en el examen de grado que tiene que ver con el nexo causal en función de cuándo el nexo causal se ve atenuado o se ve completamente fracturado, cuando existe exposición imprudente al daño. Y la exposición imprudente al daño no es más que un problema de causalidad, un problema en el nexo causal. El nexo causal se vulnera, se debilita, eso es una opción, o se destruye por completo. ¿En qué sentido se destruye por completo? Imagínense en el mismo caso en el que yo me subo al auto y atropello a alguien, pero yo lo atropello porque yo iba, por ejemplo, a 20 kilómetros por hora cumpliendo todas las leyes del tránsito y una persona con ánimo suicida se tira hacia mi automóvil y en ese sentido yo la atropello. Sin duda alguna, desde un punto de vista fáctico, ambos somos responsables de lo que sucedió, responsables en el sentido de que yo iba manejando y producto de que iba manejando, pude adquirir cierta velocidad y con esa velocidad falleció la persona o la atropellé. Pero en ese sentido, desde un punto de vista jurídico, un quebrantamiento del nexo causal porque quien realizó el hecho ilícito fue justamente la persona que se tiró, se abalanzó hacia mi auto. Entonces, en ese sentido, no va a ser mi responsabilidad extracontractual porque yo no cometí un hecho ilícito en función de que si efectivamente hubo un daño, efectivamente la persona eh, está imposibilitada, no sé, imagínense, falleció, o sea, claramente hay un daño ahí, pero no fue producto de mi conducta, fue producto del actuar negligente de una persona, del actuar homicida, del actuar doloso, culposo, etcétera. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad por el hecho propio tiene, y en general toda la responsabilidad, la responsabilidad por el hecho ajeno también tiene estos elementos, y a propósito del nexo causal, tiene como elemento central la exposición imprudente al daño. Y la exposición imprudente al daño también implica una reducción en el cuanto indemnizatorio. Por ejemplo, cuando exista efectivamente un daño y ese daño sea efectivamente producto de mi hecho ilícito, pero además el daño provocado
fue responsabilidad, además de mi propio hecho ilícito, fue responsabilidad en parte de la persona que es víctima de este hecho. Entonces ahí hay un cúmulo de causas y ambas concurren a la producción del daño. Por ejemplo, quien se expone a... por ejemplo, alguien en la autopista, de nuevo, y el autopista decide cruzar, no por una pasarela, sino que decide cruzar en mitad de la autopista, donde los autos pasan a 100 kilómetros por hora. Resulta que yo iba andando a exceso de velocidad y en ese sentido, y saltándonos el problema de la culpa infraccional, imagínense que no existe culpa infraccional para este ejemplo, y en ese sentido, yo arremeto contra la persona que iba cruzando. En ese sentido, la persona no debía estar ahí y se expuso imprudentemente a ese daño. O sea, hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que no es un lugar apto para cruzar, teniendo claramente una pasarela a 200 metros más adelante, 200 metros atrás. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad que va a poder alegar la persona que sufrió el hecho va a ser una responsabilidad atenuada, porque justamente su daño no es producto exclusivamente del actuar negligente o doloso de mío, en el sentido de que iba a exceso de velocidad, sino que va a ser producto de su propio también actuar negligente. Entonces, en ese sentido, hay que tener siempre presente que la exposición imprudente al daño es un criterio que permite dos cosas al menos. Permite fraccionar por completo y aniquilar el nexo causal, eximiendo de responsabilidad extracontractual a la persona que hace el hecho u omisión, o por otro lado, va a permitir atenuar el quantum indemnizatorio, o sea, simplemente va a debilitar el nexo causal y por lo tanto, si yo estoy solicitando como víctima 100 millones de pesos, lo que va a hacer el tribunal va a ser decir, ok, son 100 millones de pesos, pero aquí usted se expuso imprudentemente al daño. Entonces aquí va a haber una rebaja proporcional a lo que usted efectivamente realizó como acción u omisión que condicionó el daño que usted sufrió. Usted se expuso imprudentemente al daño. Entonces, en ese sentido, son las dos fórmulas típicas en las que esta institución se aplica. No solo, y con esto soy claro, no solo se aplica como reducción del quantum indemnizatorio, sino que también como una fractura total del nexo causal. Así que eso antes de empezar como tal con el hecho propio. ¿Y por qué lo dije antes del hecho propio? Porque la responsabilidad por el hecho propio básicamente es la regla general. O sea, yo realizo este acto u omisión ilícito, culpable o doloso antijurídico que ocasiona un daño, existiendo un nexo causal, y en ese sentido debo responder por mi propia conducta o por mi propia omisión. Y respecto a esta clasificación, parte de la doctrina ha tendido a señalar que existe una presunción de responsabilidad en el artículo 2329. ¿En qué sentido? En que siempre que estemos frente a estos casos señalado en el 2329, se va a entender que debo responder siempre. O sea, una presunción en el sentido de que ocurre este hecho ilícito, ocurre esta conducta señalada en el artículo 2329 y, por lo tanto, se satisfacen los requisitos y debo indemnizar a la persona respecto a la cual le genero el daño. Ahora bien, necesito que alguien lea el artículo 2329, por favor. (2329), ¿cierto? Sí. Por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta. Son especialmente obligados a esta reparación, primero,
el que dispara imprudentemente un arma de fuego. Segundo, el que remueve las cosas de una acequia o cañería en la calle o camino, sin las precauciones necesarias para que no caigan los que por allí transitan de día o de noche. Tercero, el que, obligado a la construcción o reparación de un acueducto o puente que atraviesa un camino, lo tiene en estado de causar daño o los que transitan por él. Súper. Lo que hace entonces el artículo 2329, según una parte de la doctrina, es básicamente contener una responsabilidad en virtud de la cual ciertas conductas van a ser siempre antecedentes de la responsabilidad extracontractual. ¿Y cuáles son los argumentos de decir que el 2329 como tal incluye una presunción de responsabilidad por el hecho propio que está ubicado contextualmente luego de otras disposiciones que contienen presunciones de derecho, presunciones simplemente legales? ¿Cuáles son estas disposiciones del 2328 al 2320? El Código Civil habla de presunciones por el hecho ajeno, presunciones por el hecho de las cosas, presunciones respecto a los dependientes, etc. Además, otro argumento que sostienen es que no tiene sentido, no hay utilidad alguna en que el Código Civil contenga una regla idéntica a la regla del 2314, en virtud de la cual toda la persona que realiza un daño debe responder por esta. Es básicamente el antecedente de la responsabilidad extracontractual por el hecho propio, en el sentido de que se señala el que ha cometido un delito, cuasi delito, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasi delito. Entonces, si el 2314 contiene la responsabilidad por el hecho propio, no tiene sentido alguno reiterar la misma regla en el 2329. Necesariamente el 2329, por lo tanto, es una institución distinta, y como institución distinta se trata de una presunción. Y en tercer lugar, se desprende del tenor literal en cuanto a que el 2329 indica el verbo puede ser, y puede ser no es más que un verbo en relación a una consecuencia, que es producto de, etc. Entonces, en ese sentido, como verbo sinónimo de es consecuencia de, es producto de, etc., es que se entiende que estamos hablando de una presunción de responsabilidad. Pero dicha postura no es la postura mayoritaria. A pesar de que tengan tres argumentos, no es la postura mayoritaria. La postura mayoritaria señala que el 2329 no es una presunción, no contiene una presunción de responsabilidad por el hecho propio. O sea, no existe algo tal como, no existe algo tal como si sucede cierto hecho, se va a dar por satisfechos los requisitos, sino que lo que básicamente señala el 2329 es que reitera el principio general del 2314 y hace hincapié en algunas situaciones en las que de manifiesto son imprudentes y en las que de manifiesto se debería tener más cuidado, y por lo tanto ese se debería tener más cuidado es en función de que no se trata de una presunción de responsabilidad, sino que básicamente un estándar en el que te dice el legislador, ojo acá con estas conductas, ojo con disparar imprudentemente. O sea, de forma clara, no vamos a entender que va a haber una presunción de responsabilidad, pero sí tienes que tener un especial cuidado respecto a esta conducta negligente. Y en ese mismo sentido es que el autor Íñigo de la Maza, junto con Pizarro, que son dos profesores de acá de la Diego Portales, señalan, tomando en cuenta esto último que estoy señalando, que la presunción solo abarca estas actividades riesgosas. O sea, en la parte en la que el 2329 señala especialmente, desde ahí hacia abajo, una vez que se acredite el daño, se va a entender que exista una presunción. Es básicamente decir, ok, existe presunción, pero acredítame el daño y acredítame esta actividad riesgosa. O sea, no tengo que acreditar el nexo causal, pero solo en los tres casos que indica el 2329, no en la generalidad de casos, no con un criterio
extensivo de decir cualquier actividad riesgosa, sino que solo las actividades riesgosas en las que exista efectivamente un daño. Esa es la responsabilidad por el hecho propio, no tiene mayor desarrollo, no se pregunta por lo general, más allá de lo que sí se ha preguntado, que es distinguir entre la postura de que el 2329 contiene una presunción y en la que no contiene la presunción de derecho. Asimismo, el autor Alessandri señala que existe otra clasificación de responsabilidad, otra presunción de responsabilidad, que es la presunción por el hecho ajeno. Y acá vienen los asuntos interesantes. En la responsabilidad por el hecho ajeno, siempre van a haber dos personas. La persona que está a cargo y la persona dependiente. Y en ese sentido, la persona que está a cargo va a tener un deber de cuidado. Es responsable la persona que está a cargo de la persona subordinada. Esta dialéctica entre dos sujetos que tienen una posición distinta, una posición jurídica distinta, va a ser diferente dependiendo de en qué contexto se dé esta situación de dos personas distintas. ¿Por qué? Van a ser dos personas distintas cuando existe un padre respecto de su hijo menor de 16 años, que es lo que señala el artículo 2320, inciso segundo. Va a haber una posición distinta en atención a los tutores o curadores respecto a sus pupilos, típicamente lo que ocurre en los casos de interdicción en el que hay alguien a cargo de otra persona, pero a cargo no por ser su padre, sino que alguien a cargo en función de que ejerce un deber de cuidado y en ese sentido puede o no calzar con su hijo. La regla general es que calce, pero puede ocurrir perfectamente que una persona esté a cargo de un incapaz y que no sea su hijo. Entonces, en ese sentido, él tiene el deber jurídico como tutor o como curador de su pupilo de responder por sus hechos. Puede ocurrir también que esta dinámica en la que existen dos personas se dé en cuanto a una persona que es autoridad dentro de un colegio, una persona que está a cargo de un liceo, un instituto, etcétera, respecto de sus discípulos. Por ejemplo, el caso de que exista un inspector o un rector, quien sea la persona que está a cargo de un colegio, él va a ser responsable de los escolares que estén dentro de este recinto. Además, va a haber una presunción de responsabilidad en atención a las situaciones en las que existan artesanos o empresarios o cualquier persona que se dedique a realizar un oficio en función de sus aprendices, en función de a quién le encomiendan, por ejemplo, o a quién le están enseñando un cierto oficio. Y por último, que es el más ocupado, va a haber también esta situación en cuanto a los amos por el hecho de sus criados o dependientes. Y los amos deben entenderse desde un sentido amplio, o sea, cualquier empresario, cualquier persona que esté a cargo con un vínculo de subordinación, va a ser responsable del hecho de sus dependientes, de sus subordinados. El 2322, por lo tanto, que es esta quinta distinción que hago, es el más utilizado en la práctica. O sea, por lo general en los exámenes de grado nos van a decir, va a haber una persona que es dueña de una empresa, va a haber otra persona que es dependiente, trabajador de esta empresa, y yo deseo demandar, obviamente, porque hay mayor patrimonio, deseo demandar a quien es dueño de la empresa, va a poder responder de mejor forma. Entonces, en ese sentido, voy a tener que situar si es que estoy en el caso de un artesano respecto a su aprendiz, en el caso de un padre respecto de su hijo, de un curador respecto de su pupilo, o estoy en el caso de un amo respecto de su dependiente o su criado. Entonces, es el primer criterio. ¿Cómo yo voy a fundar la responsabilidad por el hecho ajeno? Respecto a este último punto, me gustaría también señalar que el punto señalado en el artículo 2322 se funda, tiene sentido en el fundamento siguiente.
existe la culpa in eligiendo y in vigilando, que es básicamente la culpa que tiene la persona que escoge a sus dependientes, que los elige, y por otro lado va a existir también una infracción si es que no se cuidó o no se vigiló de la forma adecuada a sus dependientes, y en ese sentido va a existir la culpa invigilando. Cuando nosotros sancionamos a un amo respecto a sus criados o sus dependientes, en el tenor literal del artículo, lo que hacemos es básicamente sancionar dos conductas, independientes o dependientes, pueden ir por sí solas. Sancionamos el hecho de que haya escogido a una persona negligente y sancionamos el hecho de que él no haya cuidado o no haya vigilado de una forma adecuada a sus dependientes. Son dos fundamentos distintos que operan en el 2322. Ahora bien, el artículo 2322 en relación a la responsabilidad por el hecho ajeno respecto de los amos, respecto de sus criados, tiene ciertos requisitos. El primero, tiene que haber un vínculo de dependencia de derecho privado. Un vínculo de dependencia, típicamente un contrato laboral. Recordar que el contrato laboral es típicamente un vínculo de subordinación, en virtud del cual una persona está obligada a realizar cierta prestación a otra, siguiendo instrucciones, etcétera, cumpliendo ciertas obligaciones. Entonces, ese es el primer requisito. Tiene que haber un vínculo de subordinación entre dos personas de derecho privado. En segundo lugar, y aquí ya se empiezan a aplicar las reglas generales, tiene que existir capacidad de ambas partes. Tiene que existir capacidad respecto de la persona a quien está a cargo, o sea, perdón, tiene que existir capacidad respecto a la persona a cargo, que sería el amo o el empresario, si quiere decir de una forma más amigable, y tiene que existir capacidad respecto del dependiente. Y recordar que la capacidad distingue entre personas totalmente incapaces desde los 0 a los 7 años y personas que van a ser capaces si es que tienen suficiente discernimiento entre los 7 y los 16 años. Recordar siempre ese criterio, también que no hay capacidad en cuanto a los dementes. En ese sentido, acreditada la capacidad, lo que es importante es acreditar el hecho ilícito cometido por el agente directo del daño, que sería en este caso el dependiente. ¿Por qué? Porque yo lo que busco con la responsabilidad del hecho ajeno es perseguir la responsabilidad en quien está a cargo. Y quien está a cargo, en este caso, va a ser una persona que tiene un patrimonio, una solvencia económica mucho mayor. Y como tiene una solvencia económica mucho mayor, yo no voy a decir tal persona cometió el hecho ilícito, sino que tal persona es responsable, el empresario es responsable porque su subordinado cometió el hecho ilícito. Entonces lo que tengo que probar es que el agente directo, el subordinado, efectivamente cometió el hecho ilícito y lo cometió en base a dos criterios: en ejercicio de sus funciones, o sea, que por ejemplo este es un caso típico. Un repartidor de gas, por ejemplo, está contratado para manejar su camioncito en cierto lugar y en cierta hora. Si él en cierto lugar y en cierta hora comete un hecho ilícito, se satisface el requisito porque él estaba ejerciendo las funciones respecto de las cuales fue contratado, respecto de las cuales él tiene un vínculo de subordinación. Pero el amo, el empresario, puede desvirtuar esta presunción señalando que él efectivamente realizó un hecho ilícito, pero que ese hecho ilícito no lo realizó en función del vínculo de subordinación. Por ejemplo, estaba en un territorio distinto del que tenía que repartir gas, o por ejemplo estaba en un horario distinto y en ese horario distinto cometió un hecho ilícito. Entonces, en ese sentido, se entiende que es un requisito y como requisito va a ser un antecedente que va a tratar de desvirtuar siempre quien está a cargo de esta persona. Y esos serían los requisitos que hacen operar la responsabilidad por el hecho ajeno en cuanto a la responsabilidad que tienen los amos o los empresarios, de hecho de una forma más amigable, respecto de sus dependientes o sus
criados. Y el fundamento, nuevamente, es que se equivocaron en escoger al personal o se equivocaron en vigilar al personal. Este es un antecedente, insisto, que no está presente como requisito ni nada en la ley, sino que es básicamente el antecedente jurídico, filosófico de por qué nosotros hacemos responder a un empresario por el hecho de sus dependientes. Básicamente porque lo que la ley dice es, ok, tú tienes que responder, pero no vas a responder porque tú cometiste el hecho, sino que quien cometió el hecho fue tu dependiente, pero tu error, tu sanción, tu negligencia está en función de que erraste en elegir a una persona adecuada y erraste en vigilar a esta persona negligente. Entonces, ese es el antecedente. Y de hecho, es tan importante este punto que parte de la doctrina, tal como lo van a ver en sus apuntes, señala que no existe algo tal como una presunción por el hecho ajeno, sino que lo que existe siempre es que las personas van a responder por su propio daño. ¿En qué sentido? En que siempre va a existir responsabilidad por el hecho propio, en el entendido que en todos estos casos va a existir un problema en cuanto al deber de cuidado. Ejemplo, el primer caso de los padres respecto de sus hijos, existe un problema en cuanto a que son los padres quienes no cuidaron la conducta de sus hijos que habitaban en el mismo hogar en común. En el segundo caso es más evidente aún el deber de cuidado porque hay claramente si hay un tutor, un curador es porque hay una sentencia, entonces en ese sentido ellos infringieron el deber legal de cuidar de sus pupilos, de cuidar de buena forma. O sea, ellos lo que están, por ejemplo, el caso, no sé, de alguien declarado interdicto por disipación. Ellos están a cargo de que la persona interdicta por disipación no ejecute actos o se comporte de cierta forma. Si esta persona ejecuta actos, por ejemplo, anda celebrando actos y contratos, y todos esos actos y contratos se celebran y obviamente no van a ser válidos, dada su condición. Entonces, en ese sentido, van a generar hechos, o sea, van a generar daños esas conductas de andar celebrando actos y contratos aunque no sean válidos. Y en ese sentido, quien es responsable por un deber de cuidado van a ser los tutores o los curadores. Entonces, lo que hay técnicamente, según una posición de la doctrina, es una responsabilidad por el hecho propio de los tutores o los curadores en función de un deber de cuidado infringido. Lo mismo ocurre con los inspectores, con los artesanos y con los amos o empresarios respecto de sus discípulos, aprendices o dependientes respectivamente. No sé si hay dudas con esto. Yo tengo una pregunta. Sí, Me cuesta diferenciar entre el supuesto número 4 y el 5. La diferencia. ya, buenísimo. En el supuesto número 5, lo importante es el vínculo de dependencia o subordinación. Lo importante es esto no está en la ley, pero es como un tips para que ustedes lo puedan diferenciar. No para que lo escriban, a eso voy como respuesta, pero lo importante es que cuando hablamos de criados o dependientes, hablamos de una situación de subordinación. Hay un vínculo de subordinación en pos de ejecutar un acto. Por ejemplo, típicamente un empresario que contrata a alguien para que ejecute una acción. En cambio, en el número 4, lo que hay es una inspiración de lo que ocurría hace 200 años en función de que existían oficios. O sea, yo tenía, por ejemplo, en mi casa un cuarto en el que yo todos los días practicaba o hacía zapatos, por ejemplo. Entonces yo hago zapatos y además tengo un aprendiz. Ese aprendiz no está ahí porque es mi subordinado, porque va a cumplir una cierta función económica, por ejemplo, porque le voy a encomendar una cierta función. Él está ahí porque va a aprender. Él está ahí porque está justamente en este contexto de un oficio, y como contexto de un oficio yo soy responsable de él, pero porque él, no porque él sea mi subordinado, no porque yo le diga, sale a vender zapatos, sino que él está ahí porque yo le estoy enseñando algo, él es un aprendiz. Y en ese sentido la relación es distinta. Acá lo que se tiene que acreditar es básicamente ese vínculo. Hoy en día no tiene mucho sentido hablar de artesanos y aprendices porque
oficios han desaparecido. Por lo general lo que hay, y por eso la duda y por eso es difícil de distinguir, porque en la práctica no lo vemos, pero lo que más existe hoy en día es la responsabilidad de los amos respecto de sus dependientes. ¿Por qué? Porque es básicamente un criterio económico el de subordinación, o sea, existe alguien contratado para ejecutar una cierta prestación, para realizar un cierto servicio, y en ese sentido la persona tiene que obedecer instrucciones, seguir actividades, etcétera. Entonces, esa es un poco la distinción, no sé si se entiende. Y una consulta respecto a lo mismo, ahí en el 4 no se podrían incluir, por ejemplo, los alumnos en práctica, porque igual como que se me ocurrió eso, cuando me lo dijiste lo pensé, así como, porque siempre hay, no sé si un profe o alguien que está como, digamos, a cargo. Sí, de hecho, es difícil el tema de los alumnos en práctica porque estamos en un estatuto, en una zona gris, o sea, claro, no somos empleados, no somos funcionarios públicos, tampoco somos funcionarios privados, y en ese sentido yo creo que podría uno llegar incluso a argumentar, si es que uno se manda un condoro como practicante, argumentar que estamos ante una responsabilidad del hecho ajeno en atención a el número, o sea, en relación al inciso cuarto del 2320. Yo creo que sí, se podría argumentar, porque ahí claramente lo que hay es una situación de aprender. Pero claro, es cuestionado porque uno no hace la práctica porque uno quiere aprender, como quien va a la casa de alguien, por ejemplo, a aprender a pintar, sino que lo que hay es básicamente una obligación enmarcada en la ley, que como requisito indispensable para tener el título de abogado necesitas tener una práctica aprobada. Entonces, claro, uno puede ver ciertas aproximaciones, pero como tal no diría que es el ejemplo emblemático. O sea, podríamos argumentarlo, pero es cuestionado. Eso, no sé si hay más dudas con esto. Yo tengo dos preguntas. La Ya, primera tiene que ver con la responsabilidad del empresario, porque yo tenía entendido que últimamente hay una tendencia en la jurisprudencia a objetivizar esto a un punto que puede llegar a ser medio absurdo. Estoy preguntando esto a propósito de un examen de grado pasado que hubo, donde había un caso de una mujer que iba manejando el auto que le prestaba la empresa, y ella iba manejando el fin de semana, no en ejercicio de sus funciones, y la pauta te pedía que tú sí podías demandar a la empresa, porque ella iba manejando el auto de la empresa. Y uno tenía que argumentar esto, que esto se ha objetivizado tanto que incluso fuera del horario laboral uno podía demandar igual a la empresa. Y quería cachar eso como, a ver, como cuál es el criterio distintivo que hay, y si realmente se ha objetivizado tanto que, bueno, iba manejando el auto de la empresa, entonces hay que responsabilizar a la empresa, aunque ella no estuviera haciendo nada de su trabajo. es Y la que segunda pregunta, mm, esto no tiene que ver con extracontractual, pero a mí me toca dar el grado este sábado y quería saber si tiene algún tip que darme como de esta última semana, como en que enfocar el estudio, tips generales que igual en esta última semana es intensa. Eso. ya, mira, respecto a lo primero, es complejo en el sentido de que el derecho siempre se va a argumentar para el lado que convenga. Entonces, en ese sentido, si tienes un caso y tienes que sin duda argumentar que existe o no existe responsabilidad por el hecho ajeno en cuanto a la responsabilidad de los amos, en cuanto a sus dependientes, te digo, sigue ciertos criterios. O sea, si no sé, ahí estaba contratada, por ejemplo, para un asunto no de entregar mercadería, sino que un asunto, por ejemplo, más comercial eh, o más técnico, está, no sé, por ejemplo, contratada como gerenta, que tiene que ir de lugar en lugar, etcétera. Se entiende que el auto es un medio, en virtud del cual, más allá de que en el caso en concreto no esté realizando una función, se entiende que el auto se lo entregaron bajo ese vínculo de subordinación que incluye trabajo fuera tal vez de su horario laboral. Entonces, en ese sentido, el, el criterio es
jugársela con los antecedentes que te da el caso. O sea, como te digo, el derecho se puede interpretar para los dos lados y si en ese sentido te da para poder decir algo de ese estilo, está bien. O sea, en ese sentido yo tendería a decir que, así como me lo planteaste al menos, que no existe una responsabilidad, pero claro, va a ser distinto a lo que ella se dedica. Si se dedica, por ejemplo, a ser vendedora, ella claramente va a trabajar fuera del horario laboral. Entonces, en ese sentido, van a haber trayectos en los que se va a entender que está fuera o está dentro de este vínculo de subordinación o está fuera o dentro de la ocasión de sus funciones. Pero eso es algo netamente fáctico, o sea, ahí argumentarlo más que con derecho a argumentar que se adecúa a lo que tú ya sabes respecto al 2322. Y en relación a lo último, chuta, no estudiar en verdad. No sé si va a dar civil o procesal, yo creo que procesal, pero, Solo civil. civil. Bueno, te recomendaría no estudiar. Básicamente el último día o los últimos 2 días. Y esto es un consejo para todos, así que eso, no estar relajado, descansar, ir a las meditaciones de las José son bien buenas. Eh, Relajarse, hacer lo que a uno le gusta. Creo que eso, no llevarse problemas gratuitos, es clave. Éxito en tu examen. Jiji. Vale, gracias. Y para aclarar el grado, estoy tratando de buscarlo acá en las pautas, no lo encuentro, pero No, si no, el mándamelo por caso WhatsApp. era bien, para que ¿cachai? Ella no estaba para nada en ejercicio de sus funciones. Si mal no recuerdo, ellos nunca especificaban en qué trabajaba ella, pero el caso se daba a propósito de que ella tenía una mamá que vivía en Viña y se enfermó y ella iba a visitar a la mamá en Viña, como de noche, intempestivamente, así estaba como muy nerviosa porque podía morirse su mamá y salió. Era un caso en el que ella no tenía absolutamente nada que ver el trabajo. Por eso a mí me llamó mucho la atención, porque yo lo tuve malo, pero era como, a ver, ¿cómo puedo Mándame la hacer esto? pauta. Ya, lo Mándame voy a la pauta buscar. y te puedo ayudar. Pero eso, no sé si alguien más tiene duda o consulta respecto a esto, porque ya igual estoy en la hora para terminar con el hecho de las cosas. Ya. Y por último, está la responsabilidad por el hecho de las cosas, en el que hay que distinguir. En el derecho, básicamente, tú ves distinguir. Qué gracioso, pero van a existir dos situaciones cuando ustedes se enfrenten a la responsabilidad por el hecho de las cosas. La primera, va a existir un edificio respecto al cual van a ocurrir al menos 3 situaciones distintas. Que el edificio esté en ruina, es decir, que el edificio en sí mismo tenga una estructura endeble que ocasione perjuicios producto de que en su conjunto existe una situación de ruinosidad, pero también va a ocurrir el hecho de que en el edificio se caigan objetos y estos objetos que caigan produzcan un daño a una persona. Y esta situación se divide en dos. Se divide en que no es posible distinguir o conocer con precisión desde qué balcón se cayó el objeto y en las que sí es posible distinguir con precisión desde qué balcón se cayó el objeto. ¿Por qué? Porque si sabemos desde qué lugar en específico se lanzó o se cayó un objeto, distinguiendo ahí claramente entre el dolo y la culpa, vamos a accionar por responsabilidad por el hecho propio. Vamos a demandar específicamente al departamento que fue negligente y teniendo todos estos maceteros, por ejemplo, dejó uno suelto y ese se cayó. Si no sabemos, lo que vamos a hacer es demandar en conjunto de forma solidaria al total de la parte respecto de la cual se cayó el objeto. Por ejemplo, si el edificio está en forma de L, o sea, tiene dos lados, en ese sentido uno da al lado norte y el otro da al lado este, en ese sentido, y si el objeto se cae por el lado este, pero no sabemos bien, porque es un edificio de 10.000 pisos, no sabemos bien desde qué departamento, bueno, demandamos el total de los departamentos por el total y en responsabilidad extracontractual por el hecho de las cosas. Y ahí anoté lo que me dijo Sebastián Antonio Álvarez. Eso con la responsabilidad por el hecho de las cosas en función de la hipótesis del edificio. O sea, en el edificio, como les digo, van a existir 3 situaciones.
que se caiga algo en ese sentido, sabiendo que se cayó desde un departamento en específico o no teniendo dicho conocimiento, y la situación en la que el edificio esté en ruina. Así que eso con la responsabilidad del hecho de las cosas no lo preguntan, no preguntan absolutamente nada de esto. Y el otro punto, que es un punto ya mucho más complejo por técnica legislativa, cuando salió la ley Cholito, como que esto se anduvo dificultando un poco, y ahí les recomiendo también, si tienen tiempo, leer esta ley, no porque sea difícil o porque entre, sino porque viene a solucionar un poco lo que voy a mencionar ahora. Hay responsabilidad por los animales a cuyo dependencia nosotros tengamos. En ese sentido, el artículo 2326 habla de animales, sin hacer la precisión. El artículo 2327 habla de aquellos animales con una característica, aquellos animales fieros. Esto es un problema, ¿por qué? Porque el artículo 608 del Código Civil no menciona como animal fiero una definición, sino que habla de animales bravos, animales salvajes, etc. Ese es el primer problema que tenemos. El segundo problema es que la ley Cholito viene a también referirse a la distinción entre aquellos animales, por decirlo así, no peligrosos, y aquellos animales peligrosos. Entonces, en ese sentido, lo que les recomiendo es entender que en el examen de grado, ustedes, más allá de tener una definición como tal de lo que es un animal o un animal fiero, lo que es importante es que entiendan que toda persona que tenga un animal fiero va a tener una responsabilidad objetiva, va a existir una presunción de derecho. En cambio, quien tiene un animal simplemente sin ser un animal fiero no va a tener dicha presunción, y por lo tanto va a tener que acreditar cierta responsabilidad, o sea, va a tener que acreditar que fue negligente. Por ejemplo, si este perrito muy tierno llega y muerde a alguien, va a haber que acreditar que, chuta, si lo mordió es porque su dueño, por ejemplo, no le puso las vacunas que correspondía, el perrito le dio una enfermedad que ocasionaba que se pusiera violento, y por lo tanto el perrito estaba violento y ocasionó un daño a otra persona producto de la negligencia o la falta de cuidado de su dueño. Además, no sé, no lo tenía con correa, entonces ahí también se inflige un deber de cuidado. Así que esos son los casos de responsabilidad por el hecho de las cosas. Gracias por su atención. Muchas gracias. Así que cualquier duda, consulta, me escriben por WhatsApp al grupo, lo podemos responder ahí en conjunto con la Cata, la José, la Mari, así que ahí no hay problema en ese sentido. Eso, que estén bien, que les cunda el estudio, éxito. Chao, gracias. Gracias. Nos Chao, vemos. muchas gracias. Chao.